Bueno, la verdad es que sí es un marronazo esto. Yo venía de Consorte a Pamplona a tomar la semanita esta de pinchos que me habían dicho. Y yo venía a esto, ¿no? Al final, más que con suerte, me voy con suerte porque no soy del gremio vuestro y la verdad es que lo estoy pasando estupendamente bien, estoy aprendiendo muchísimo y bueno. De Maricruz, ¿qué contar? Pues fíjate, llevamos juntos como unos 47 años. 30 y tantos de casados, más otros, porque en nuestra época se llevaban los noviazgos y entonces otros 4 o 5 años de novios. Entonces os podéis imaginar que se ha derrochado de todo. Hemos gastado litros de oxitocina, de serotonina, hemos gastado dopamina toda la del mundo. Y bueno, pues como persona, es que joder, hablar de tu mujer o de tu pareja es difícil, ¿no? Efectivamente es un marronazo. Sí decir de ella que es una investigadora excepcional, que se ha tirado 30 y tantos años con ratas y por fin ha salido del laboratorio y gracias a ese gran cerebro afectivo que ella tiene y gracias a esto que conoces, el libro que acaba de sacar, ha salido del laboratorio de las ratas para empezar a tratar con personas, ¿no? Que bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y supongo que, bueno, la charla, si he de decir la verdad, no la conozco, no sé de qué va, el libro lo he leído, porque claro, es tu mujer y lo tienes que hacer, ¿no? Y no sé más que contar. Insisto, mucha serotonina y oxitocina, más no se me ocurre. Bueno, yo que soy llorona por naturaleza y con los años me he vuelto más llorona todavía, después de ver el trocito de película que nos ha puesto Jesús, que me ha llegado a la zona más recóndita de mi sistema amigdalino, pero que se ha ido después a corteza, y cuando llega Paco y habla esas cosas de mí, ojalá me las digan más a menudo. Pero bueno, mirad, para mí es un placer dar las gracias a Leticia, a Padres Formados, a todos vosotros, sobre todo, por estar aquí y por aguantar el pestiño que os voy a soltar ahora. Porque después de la actuación de mis colegas, la verdad es que lo mío es un pelín árido. Pero voy a intentar que no lo sea. Ante todo, presentaros, bueno, deciros que lo que os voy a contar va a ser casi un striptease. Va a ser gran parte de mi trayectoria investigadora, lo voy a contar lo mejor que pueda para que no resulte duro, y luego una parte ya más reciente relacionada con humanos. Pero sobre todo lo que quiero que entendáis es que la experimentación animal, a pesar de todos estos movimientos en los últimos 30 años sobre los derechos de los animales, que están ahí, son buenísimos, y hay que intentar tenerlos siempre en cuenta a la hora de la investigación animal es básica. No conoceríamos datos moleculares que nos pueden ayudar en la resolución o en la ayuda y en tratamientos del cáncer, o en lo que nos corresponde a nosotros es en entender mejor cómo funciona nuestro cerebro, no solo a nivel macro, a nivel estructural, sino sobre todo a nivel neurofuncional, qué es lo que está pasando en el cerebro cuando estamos sintiendo, acumulando información, resolviendo problemas. Y esto ha dado un avance tremendo ahora ya y se puede utilizar técnicas mucho más novedosas, como la resonancia magnética funcional en tiempo real en humanos, pero en años anteriores teníamos que hacer estudios normalmente en el modelo animal rata. Los modelos animales referidos a primates no humanos prácticamente han desaparecido por el tema de este movimiento de derechos de los animales. Pero el modelo animal rata se utiliza en psicobiología, en neurociencias del comportamiento, es el modelo animal más común en todo el mundo científico. Bueno, os presento a mi hija y a mi nieto, a nuestro nieto, que ahí ya está más crecidito. Dani ahora ya es muy mayor, ahora ya tiene 7 años. Mi hijo, que es cantante de rock, de Noises, y hago publicidad.
es The Noises, si tenéis en internet su música, que es un grupo fabuloso. Y están de gira, acaban de estar en Bilbao. Bueno, también es piloto de Ryanair, el comandante Gómez. Así que si voláis en Ryanair, cuando oigáis comandante Gómez, ahí está Fran. De vez en cuando hasta canta. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy lo vamos a dividir como en dos partes. Una primera parte un poquito más árida, que vamos a hacerla lo más amena posible, que es la parte de experimentación animal, pero es sobre todo para que entendáis cómo se estudia en neurociencias del comportamiento, cómo nos hacemos las preguntas, cómo se hacen los diseños y cómo investigamos y en qué vamos a investigar. Vamos a investigar en conducta parental, conducta maternal y conducta paternal, es decir, con machos y con hembras. Y las diferencias estructurales que hay en cerebro y cómo es posible que disminuyendo o manipulando esas diferencias que hay sexodimórficas, es decir, que son diferentes los cerebros de los machos que de las hembras. Eso es así, eso es así. Otra cosa es que después tengamos que ser iguales para todo, pero las diferencias están ahí, igual que los hay altos y bajos, gordos, delgados, pero los gordos y delgados tienen los mismos derechos. Pues lo mismo pasa con hombres y mujeres, eso está claro. Después vamos a pasar ya a un tema que para mí fue el salto que di desde el laboratorio a humanos y desde humanos a escribir este libro, que es mi primer libro divulgativo, que me costó Dios y ayuda, pero tengo que reconocer que mi familia fue la que me empujó. ¿Por qué? Porque me decían, no, si tú no vas a ser capaz. Si tú mucho publicar y mucho sota, caballo y rey, introduction, abstract, no sé qué, no sé cuántos, pero tú contárselo a la gente de manera normal y que te entendamos, no hay quien te entienda nunca. Total, que al final, después de 3 años de no hacer prácticamente nada y querer hacerlo, me encerré por ahí en una casita alejada de hacer la compra, de ir a la facultad, de ir a por el nieto a la escuela, de aguantar a Paco, y logré en 6 meses terminarlo. Así que, bueno, estoy muy orgullosa de este libro y espero que quien lo lea que le sirva para algo, porque el mensaje es un pelín cursi, porque hablamos sobre el poder del amor, pero ahora vais a ver que el poder del amor es real. Es real, pero a unos niveles realmente curiosos, a nivel morfológico, a nivel hormonal y sobre todo a nivel comportamental. He introducido aquí una frase que está en el Refranero Universal y que el poeta Robert Wallace, el poeta americano del siglo XIX, plasmó en uno de sus poemas y viene a decir que la mano que mece en la cuna es la mano que gobierna el mundo. Esto quiere decir mucho, Esto quiere decir que el ambiente perinatal, en este caso es solo postnatal, porque parece que es la mano que mece la cuna, que ya está ahí el bebé, ¿no? Pero yo he añadido la parte prenatal, es clave. De tal manera que el poder de la crianza, el poder de la educación inicial, no digo que va a ser irreversible sus efectos, pero casi. De manera que el amor en esos momentos va a ser un poder y un factor importantísimo para cómo vamos a ser después y cómo nos vamos a enfrentar en la vida. Para esos niveles de dopa, de cero, esas redes que se han creado, todos esos procesos de desarrollo que va a haber en esos momentos iniciales se van a ver condicionados por si hay o no hay afecto en nuestras vidas. Os comentaba que os voy a contar un poquito cómo estudiamos el comportamiento en neurociencias. Primero hay que definir qué es lo que vamos a medir. La conducta maternal es una conducta de las más sencillas de medir, porque curiosamente en mamíferos es una conducta muy, muy estereotipada y tiene los mismos componentes en la rata que en el chimpancé, que en la madre y el padre humanos. Sabemos además que hay algunos componentes curiosos, como son que bueno, es una conducta sexodimórfica en mamíferos porque la expresan más las hembras que los machos, porque estamos preparadas biológicamente, lo que se llama preparación biológica. Tenemos 9 meses de gestación, las hormonas cambian, llega el momento del parto, siguen cambiando y se forma ese vínculo del que hablaba Marta en la primera ponencia.
Y la cosa va siguiendo y evolucionando, pero curiosamente en no mamíferos, en aves, el 90% de la conducta parental o maternal lo hacen igual los machos que las hembras, de manera que es biparental. Sin embargo, en primates no humanos el 40% se da solamente en machos, pero tienen que ser especies monógamas, es decir, que hay una pareja y ese macho no desaparece del núcleo familiar. Esto no tiene mayor importancia, y es que normalmente se utiliza un modelo de inducción, es decir, que trabajamos con machos y hembras que son vírgenes y les inducimos la conducta maternal. ¿Cómo la inducimos? A través de una exposición constante a crías de muy corta edad que procedentes de una madre donante. ¿Esto por qué se hace en experimentación animal, en neurociencias del comportamiento maternal? Pues porque a veces queremos estudiar componentes hormonales y componentes no hormonales, neurotransmisores, etcétera, incluso mecanismos metabólicos, y entonces utilizamos machos y hembras para ver los componentes diferentes que hay en un sexo y en otro, sin estar condicionados por las condiciones hormonales de la gestación. De manera que hay tres tipos de conducta parental: maternal, paternal y la conducta aloparental, que es la de los cuidadores no biológicos. En el ser humano, pues abuelos, abuelas, cuidadores de centros de acogida, etc. Pero que muestran un tipo de comportamiento que es el mismo o similar y cuyo objetivo es el que esa cría inmadura pueda llegar a su periodo adulto para, a su vez, volver ella a reproducirse. Al final, desde el punto de vista evolutivo, es supervivencia de la especie el objetivo de esta conducta. ¿Qué patrones se miden cuando estudiamos conducta maternal en laboratorio con la rata? Medimos el nido y además os he dicho que es estereotipada y va en esta secuencia. La conducta de nido, contactos físicos en general. De todos modos, no me voy a entretener demasiado. Simplemente deciros que son 5 o 6 patrones comportamentales. El que más se utiliza para definir un animal como maternal es que tenga recogidas de toda la camada al nido. Cuando se desplazan las crías, que se empiezan a desplazar a partir de las 48 horas, la madre, tanto la natural como la adoptiva, o el padre adoptivo también, porque ya os he dicho que se puede funcionar también con machos, recoge a las crías y las vuelve a llevar al nido. Amamantamiento, lógicamente, para la supervivencia de las crías, que es una postura que la llamamos postura ventral hacia nursing, y tiene doble factor, doble objetivo, y es por una parte amamantar, alimentar, pero por otra también preservar la termorregulación de las crías, porque nacen, como ya sabéis, muy inmaduras. De manera que aquí están resumidas: nido, cuidados, lamido no genital, que no estaba en la anterior, que bueno, en la rata y en los animales precoces es muy común y consiste en que la madre o el padre lame la zona no genital, porque si no morirían las crías, porque no pueden defecar ni miccionar por ellas mismas. Amamantar y la recogida, que ya os he dicho que es la más definitoria de expresar comportamiento maternal. Quiero contaros que hasta qué punto son similares, son muy tiernas estas fotos, pero es que son tan similares los comportamientos entre mamíferos. Aquí tenéis contactos físicos en general, tenemos conductas de recogida y traslado al nido o donde sea, y alimentación. Como os he dicho, en mi grupo de investigación en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, en los años 80, empezábamos a trabajar en un asunto que después modestamente hablando, pero nos llevó un poquito a la fama este grupo. Se nos llamó el grupo de conductas sexodimórficas y sexodimorfismo de España, porque luego ya tuvimos cierto impacto a nivel internacional. Y es que lo que descubrimos fue que hay un circuito en el cerebro de rata, que después se ha visto que también existe en humanos, que es totalmente sexodimórfico. El cerebro es distinto en hombres y mujeres, en machos y en hembras, pero en unos centros hay un mayor volumen de neuronas en hombres y en otros hay mayor volumen en mujeres.
el patrón no es siempre más macho que hembra. Sin embargo, hay una estructura, mejor dicho, un sistema compuesto de varias estructuras, que es el sistema olfatorio en la rata, que es muy importante, sobre todo para conductas reproductoras, la maternal y la sexual. Y vimos que definimos en principio que estas conductas o estas diferencias que después se iban a trasladar a conductas, estas diferencias cerebrales, lo que hacía era, en el patrón macho mayor que hembra, era expresar una inhibición en el macho de algo que si se reducía ese tamaño o esas diferencias en estructuras entre machos y hembras, los machos podrían llegar a expresar comportamientos similares a los de la hembra y viceversa. Y así fue. Lo llamamos la hipótesis de las diferencias de sexo en cerebro. Estas diferencias de sexo vienen dadas genéticamente, obviamente, por el XX y el XY, que hace que los esteroides gonadales ya a nivel prenatal empiecen a organizar o distribuir las neuronas dependiendo del sexo que se tenga. En los machos hay un mayor número de neuronas y en las hembras menos, donde en todas aquellas estructuras que tienen relación con el control del comportamiento sexual y del comportamiento maternal. Después ya, a nivel postnatal, se dan unas condiciones endocrinas que hacen que la expresión conductual se dé de una manera o de otra. Os traigo aquí, esto es muy sencillito, este fue uno de los primeros, bueno, aunque la diapositiva aquí pone 2015, pero este trabajo es del 92. Mirad, aquí vemos cómo los efectos de una lesión en una de estas estructuras, el BAOT, que no hay, que es una estructura vomeronasal o del sistema olfatorio de la rata, resulta que cuando lesionábamos bilateralmente, porque como tenemos dos hemisferios, las mismas estructuras que hay en un hemisferio lo hay en la otra. Entonces, lesionábamos electrolíticamente, a través de lesiones eléctricas, lesionábamos el tejido de esta estructura en los machos. Y lo que obtuvimos, la hipótesis era que si reducíamos el tamaño en los machos de esa estructura, podríamos llegar a tener anulada esa inhibición para el comportamiento maternal. Porque lo que hacen los machos cuando les pones en la inducción, cuando les ponen las crías en un primer momento, normalmente es canibalismo. Las atacan y pueden llegar a matar las crías. No dejábamos que eso llegara a suceder. Cuando veíamos que iban a atacar, rápidamente retirábamos las crías. Pero lo más, y lo que nos llevó a esa pseudofama o casi fama, es que este trabajo tuvo un impacto en American Science y en Scientific American, y lo que dio el resultado más importante fue este, y es que cuando la lesión era bilateral, este grupo es pseudo, bajábamos el electrodo pero no lesionábamos, y este es el grupo control. Veis que entre el grupo pseudo y el control, en la frecuencia de contactos físicos no hay diferencias estadísticas. Sin embargo, el grupo con lesión bilateral de machos, todos estos son machos, resulta que sube enormemente la frecuencia, el número de contactos con las crías. Y en el nido pasa lo mismo. Cero nido, no hay nido, y sin embargo en los machos hay un nido perfecto, de 4. Lo más importante del trabajo es que también, incluso en el criterio, podríamos decir, más duro, que es hacer retrieval, recogida, resulta que no hacen ninguna recogida los machos, como cabía esperar, pero los machos con lesión sí hacen. Y los porcentajes llegaron a ser de un 70% de animales los que mostraron conducta maternal. Y la latencia de inducción es simplemente el número de días antes de empezar a mostrar ese comportamiento, que en los modelos de inducción en las hembras es de 2 días y prácticamente fue lo mismo en los machos con lesión bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura del cerebro tiene una traducción en el comportamiento. O sea, así de simple. La estructura del cerebro tiene que ver, y no es determinismo biológico, porque esa estructura implica mucho más que solamente volumen o número de neuronas. Implica cómo se ha ido formando ese cerebro y
todos esos pasos que han hablado en las presentaciones anteriores sobre las bases neurobiológicas de determinados comportamientos o determinadas expresiones de comportamientos complejos. En el anterior es que es un vídeo, pero no sé si va a funcionar. Bueno, tampoco tiene mayor importancia porque lo he resumido aquí. Era un vídeo activo sobre la... ¿Sí? Bueno, tampoco... Bueno, lo vamos a ver, pero es simplemente la demostración de, a través de un vídeo animado, de lo que hacemos en el laboratorio y los resultados finales en cuanto a la vía o al sistema neuroanatómico de la conducta maternal en roedores, en este caso en la rata, no en el ratón. Como veis, todas estas estructuras fueron las que mi grupo, el grupo de la UNED de psicobiología, estudió en su momento. A partir de los años 80 terminamos de estudiar todo el sistema diciendo que son diferentes en machos que en hembras todas las estructuras, desde el órgano más periférico, la primera sinapsis en el bulbo olfatorio accesorio, la segunda ya en todo el grupo amigdalino, la amígdala medial, la amígdala córtico-posterior, que es la C3, y el núcleo del tracto olfatorio accesorio. Todos estos están unidos a otro núcleo, que es del hipotálamo, que es el APOM, que es un núcleo muy importante para la conducta maternal porque sin él no se da, ni en machos ni en hembras. Si estuviera lesionado no se da. No quiero que tengáis en cuenta ningún tipo de nombres de estas estructuras, pero lo que sí quiero es demostraros que realmente las bases neurobiológicas de los comportamientos están ahí, que las estructuras mandan. No solo porque sean estructuras diferentes en machos que en hembras, que tengan que ver con conductas diferentes en machos que en hembras, sino también porque esas diferencias morfológicas están en la base también de una composición de redes neuronales diferentes y que conectan estructuras que a la vez van a depender de esa organización prenatal y de una activación postnatal a través de mecanismos neuroendocrinos, hasta que vemos al final la expresión de un comportamiento. Aquí está resumido y, como veis, desde la parte más periférica van los estímulos olorosos, en este caso que proceden de las crías, activan uno de estos núcleos. Hay unos haces que son eferentes que van a toda la zona de la amígdala medial, que ya habéis oído hablar de la amígdala, tiene que ver con emociones de placer, miedo, etcétera, dependiendo de cómo se ha activado, y de aquí van a una zona medial, que es el área preóptica medial, y los núcleos de la estría terminal, hasta que llegan a una zona más motora y hay unas conexiones recíprocas para ejercer una acción exterior y observable, que es la conducta maternal. Os decía al principio que mi comienzo en investigación fue sobre todo en esta parte, más de laboratorio y más básica, que era el estudio del sexodimorfismo en toda una vía polisináptica, multisináptica en el cerebro de un mamífero, y fue la primera vez que se publicó a través de 20 años las distintas estructuras, cómo estaban organizadas y a qué se debía esa organización diferente en machos que en hembras, pero además queríamos saber qué traducción tenían estas diferencias en conducta. Por eso elegimos conducta maternal. Y además vimos la importancia de los periodos alrededor del nacimiento en el comportamiento, y en concreto en este comportamiento, en la conducta maternal. Simplemente en esta diapositiva quiero mostraros lo lábil que puede llegar a ser a través de todo el periodo embrionario y fetal nuestra persona. Desde que no somos nada más que un proyecto de células que se van dividiendo a través del desarrollo, y lo importante que es que durante todo este periodo hay una serie de procesos complejos, pero que se van dando a unos niveles excepcionalmente complejos y a una gran velocidad, que son en concreto 6 o 7 procesos que se denominan proliferación, migración, diferenciación, sinaptogénesis, poda, y finalmente mielinización y apoptosis. Todos estos procesos, durante todo este periodo perinatal, antes y después del nacimiento,
se van a ver envueltos y se van a ver absolutamente sensibles al ambiente tanto interno del feto y del embrión en la madre, como la madre a los agentes externos, y eso se va a trasladar al desarrollo fetal y embrionario de su hijo. De manera que estamos sujetos tanto a ambiente exterior, agentes externos, como a agentes internos de posibles alteraciones que la madre pueda sufrir. Y bien, os traigo aquí algunos de ellos relacionados con estos pasos, proliferación, ya sabéis todos, y si no lo podéis imaginar, no me voy a detener, pero veis, he introducido aquí el estrés crónico porque el estrés crónico es uno de los agentes que más hemos estudiado en el laboratorio. Y os voy a contar después por qué, es un dato curioso. Empezamos a estudiarlo en los años 90 debido a que me encontré de repente con una cita de los años 70 donde se decía, era un estudio epidemiológico procedente de un grupo bastante famoso, el grupo de Dorner en la Alemania entonces del Este, la Alemania democrática, y por eso hacían este tipo de estudios, porque no había tantos derechos humanos cuidados en esa parte de Alemania, y hacían estudios con homosexuales. Y en ese estudio epidemiológico del grupo de Dorner lo que decían era que habían encontrado muchísima prevalencia, una alta prevalencia de homosexuales en zonas procedentes de zonas que había habido un bombardeo mucho más intenso durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces habían hecho un estudio lógicamente post-mortem y habían después con otros estudios bastante famosos que surgieron luego ya en los años 80, vieron que en los homosexuales parecía que había una disminución de neuronas en un núcleo, el núcleo sexodimórfico del hipotálamo, muy famoso en humanos desde entonces, y lo achacaban a que probablemente ese estrés crónico de las madres de estos individuos que habían nacido en ciudades que habían sido bombardeadas durante más tiempo, en Dresde en concreto y en Hamburgo, se debía a ese estrés crónico. Y yo entonces empecé a estudiar estrés en ratas, a ver si efectivamente ese estrés hacía algo parecido a lo que habíamos hecho nosotros con las lesiones electrolíticas. De manera que lo que se sabía por aquel entonces era que el estrés es un tóxico más, es un agente que se llama agente teratógeno que altera la estructura del sistema nervioso central. El estrés entonces ambiental, basados en estos primeros datos que eran meramente epidemiológicos y que después uní con los datos de Levy, unos datos ya estructurales, partíamos de algunos datos. Partíamos de que ya sabíamos, gracias a los trabajos nuestros, de que había diferencias entre machos y hembras en toda una vía multisináptica en el cerebro, que era el sistema olfatorio. Y el dato final era que el macho presentaba datos mayores que las hembras. Casi siempre era macho más que hembra, tanto en volumen como en número de neuronas. Queríamos preguntarnos qué implicaciones tenían estas diferencias de sexo. Encontramos también los datos que ya os he comentado y queríamos también arrojar algún tipo de optimismo o de hipótesis optimistas sobre esa situación negativa que estábamos viendo en el laboratorio. Y es pensar que una buena conducta o una conducta maternal apropiada podría, era nuestra hipótesis en aquel entonces, y la verdad es que nos rechazaron un par de trabajos porque parecía que no se confirmaba. Finalmente sí hemos descubierto que se confirma que la conducta per se es un potente agente externo que puede también cambiar el cerebro. Elegimos el estrés por este dato y luego también porque las catástrofes naturales y las circunstancias vitales, desafortunadamente, son más frecuentes de lo que debían en nuestra vida cotidiana. He traído aquí algunos de ellos que, aunque parezca que no son situaciones de estrés prolongado, unas personas que fueron estudiadas, sobre todo madres embarazadas que fueron estudiadas durante después del acto terrorista en Nueva York de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre,
se ha visto que estas mujeres tuvieron unos efectos, tanto en ellas, en sus comportamientos maternales, como también en los hijos, de manera que aunque esto se pudiera considerar como un estrés, un agente agudo, sin embargo, fue de tal magnitud que quedó una especie de mantenimiento en sus parámetros neurofuncionales, neurofisiológicos. Y luego están las típicas reacciones postnatales de depresión o no buenas o apropiadas conductas maternales. En el aula también puede haber estrés crónico, etcétera, maltrato infantil e incluido también la terrible tragedia de los refugiados, que eso sí que es un estrés crónico bien definido. ¿Hasta qué punto el buen ambiente perinatal, tanto el pre como el post, puede alterar el comportamiento de los individuos? Traigo aquí una historia que yo creo que debe de ser conocida por casi todos. Surgió en el año 70 en California, en Los Ángeles, y fue nada menos que la historia de una niña que fue encontrada por una trabajadora social, creo, o una educadora social, en su casa, atada de pies y manos, con una edad metida en esta especie de agujero, no tenía acceso tampoco, su ventana estaba cubierta y solamente creo que tenía unos 10 centímetros en lo alto de la ventana, desde donde podía ver solamente un poquito de cielo, y tenía 13 años cuando se la encontraron. Parece ser el padre era un trastornado, había sido a su vez un marine, estaba trastornado, y la propia infancia del padre demostraba esta historia que os estoy contando, que los inicios en nuestras vidas pueden llegar a ser realmente dramáticos para nuestro futuro. Este padre creyó, al nacer, la madre tenía también algunos déficits sensoriales, no es que fuera retrasada, pero tenía déficits sensoriales, era prácticamente ciega, no podía cuidar de la hija, y entonces el padre pensó que tenía algún tipo de defecto. Y desde muy pronto, desde el año aproximadamente, la ató prácticamente de pies y manos, no podía casi andar cuando la encontraron. Y a pesar de que después, cuando se hicieron estudios longitudinales hasta... Creo que ahora no se sabe ya más actualmente de la vida de esta mujer. Se la llamó Ginny porque no tenía nombre, y la trabajadora social que la encontró, que se quedó con ella durante un tiempo, la llamó de esta manera, que significa genio, que en sus pautas comportamentales en su casa veía cómo era capaz de tirar para adelante y de reaccionar ante el afecto que ella le mostraba, y la llamó genio. Pues bien, este es un caso extremo, que es muy raro. También está asociado a aquellas historias de los niños salvajes, la película de Truffaut, pero nos viene a dar la importancia de esa falta de estimulación sensorial y afectiva que necesitamos durante el periodo postnatal. Esta niña llegó a los 20 años aproximadamente y desarrolló algunas pautas, pero muy pocas. No llegó a hablar nunca bien, no llegó a andar bien, su psicomotricidad está prácticamente toda alterada. Y al final no se sabe gran cosa de ella porque se la trató de proteger, porque bueno, sirvió en un primer momento pues, para todo este tema mediático de no parar de que sirviera un poco de conejo de indias, y llegó un momento que tuvieron que proteger su persona y no sabemos ya gran cosa de ella, del caso de Ginny. Los casos más extremos son los que todos conocéis, que es el marasmo, y el marasmo es cuando las criaturas llegan a morir en los primeros meses de vida cuando no tienen una relación de tacto físico, de cariño, no solamente de alimentación, porque hay, no sé si habéis visto en algunos documentales terribles de los años 70, no quiero decir ni el país, pero aparecen esas cunas todas estabuladas con unos biberoncitos colgando, y como niños desde los 2 meses empiezan a tener que beber directamente del biberón. Bueno, pues estos niños, hay muchos, hay un índice que se hizo un estudio epidemiológico hace ya algunos años, y no llegan creo que llegaban a morir casi el 80%, pero parece que no les importaba demasiado. Bien, el procedimiento que seguimos para medir conducta maternal y para ver qué es lo que pasa en el cerebro de las ratas
y ver también el efecto, en este caso, como os digo, del estrés, es que tenemos ratas a las que se ha estresado y ratas a las que no se ha estresado, que están preñadas, las estresamos durante el último tercio de la gestación, con un sistema que no es demasiado cruento, que es luz, inmovilidad y calor. Después del nacimiento, las crías de las no estresadas se las pasamos a las estresadas y viceversa. Se hace, en este caso, utilizamos el de inducción porque no el de conducta maternal natural, aunque estudiamos también la conducta en las madres, pero en las crías cuando cumplen los 90 años, los 90 días, tenemos que hacer un test de inducción porque no las hemos dejado preñadas y además lo hemos hecho también con machos. Después de que termina las sesiones, los 12 días de test, las perfundimos para ver las estructuras que queremos medir y después ya se miden tanto a nivel de estructural como también proteínas, etc. Y también medimos los niveles hormonales. Este es el aparatejo que nos inventamos, que tuvo que ser validado, etc. Calor y luz en la misma fuente y el inmovilizador. Y esto se hacía durante 45 minutos diarios, desde el día 14 al día 21, un día antes del parto. Primero vimos qué era lo que pasaba en las madres, la conducta maternal natural. Y mirad, fijaos qué es lo que sucede. Pues que aquí tenemos a las madres no estresadas con sus crías no estresadas, las que no tocamos. Y aquí tenemos a las estresadas con sus propias crías estresadas. ¿Qué tenemos? Que en la latencia en la recogida, nos vamos mejor aquí y no tenéis que recordar nada más que en la recogida, que esa era el recoger a las crías para llevarlas a su nido, que era, ya os había dicho, la definición más operativa de conducta maternal más completa, vemos que las no estresadas con sus crías pues tienen una latencia baja y una tasa de segundos muy baja, porque lo hacen muy rápido, hacen lo que tienen que hacer. Las estresadas, que están un poco locas, resulta que no hacen gran cosa, no tienen una conducta maternal natural apropiada. Las no estresadas, es decir, las madres que se les ha metido, las madres adoptivas de crías estresadas, hacen lo mismo prácticamente que las estresadas. Y lo mismo sucede con las estresadas, con el cruce de las no estresadas. Es un poco lío, pero lo que sí se puede quedar en vuestra, como una idea general es que, de alguna manera, el estrés, tanto si procede de la cría como si es la madre, altera incluso la conducta de la no estresada, de la madre no estresada. O sea, que el estrés altera el eje hipotálamo hipofisario adrenal tanto de unas como de otras. Y aquí está la pregunta. A mí, después de tantos años haciendo pupa a las pobres ratas, dije, bueno, vamos a ver si puedo sacar algo positivo de todo esto. Y lo positivo fue pensar que este cruce de camadas podría hacer algo por beneficiar esos efectos negativos, por prevenir o compensar los efectos negativos puros del estrés ambiental a niveles hormonales, cerebrales y comportamentales. Y por eso empezamos a hacer estos estudios más o menos complejos de cruce de camadas. Estos ya son datos de las crías cuando tienen 90 días. ¿Veis? Lo que está subrayado es a lo que pertenecen los datos. Y tenemos, lo más importante es esto, y es que tenemos aquí la línea base, estas son las crías no estresadas, ¿veis? Y tenemos 3 niveles de hormonas. La corticosterona, que es la equivalente en humanos al cortisol, que es la hormona que responde a las situaciones de estrés, la progesterona y el estradiol o estrógenos. Esta es la línea base. Esto es lo que deben de tener, porque estas son las no estresadas. Pues como veis, las estresadas ha subido los niveles, como cabía esperar, de corticosterona o cortisol en humanos. La progesterona también ha subido, sin embargo, los estrógenos bajan enormemente. Esto quiere decir que es significativo estadísticamente. Lo más curioso, y es lo que está aquí señalado, es que las no estresadas, las crías que procedían de madres que no habían tenido estrés durante el embarazo, durante la gestación,
Cuando eran criadas por madres estresadas, fijaos lo que sucede. Cambia por completo sus niveles de corticosterona, los niveles de progesterona y los niveles de estrógenos, de manera que se convierten en unas crías estresadas. Esto es importante saberlo, y esto es postnatal. Esto aquí no tiene nada que ver con lo que ha sucedido durante el periodo de gestación y el periodo de diferenciación, de proliferación, todos esos patrones que son tan importantes en la vida de cada uno. Esto es ya un efecto postnatal, la crianza con una madre loca, por así decirlo. Pero fijaos, las cuestiones hormonales las tenemos ahí, pero fijaos lo que ha sucedido con las neuronas. Es que hay cambios también en el cerebro a nivel estructural. Los cambios son los siguientes. Mirad, aquí tenemos otra vez las madres normales, no estresadas con sus crías, y tienen alrededor de unas 4.000 neuronas en una zona de una estructura. De esas estructuras que decíamos del sistema olfatorio, que tienen que ver con la expresión de conducta maternal. Bueno, pues las no estresadas, criadas por estresadas, que habían tenido tantos cambios hormonales, sin embargo aquí se mantiene el tema funcional. O sea que, por una parte, las hormonas se transforman o se alteran, mejor dicho, sin embargo, la estructura, aunque baja, pero no lo suficiente como para que el estrés de la madre adoptiva la altere. Sin embargo, las estresadas, las crías estresadas, procedentes de sus madres estresadas, han subido muchísimo las neuronas, y aquí de nuevo las estresadas criadas por normales no estresadas mantienen la estructura alta, es decir, el número de neuronas muy alto. De manera que todo esto que son hembras, lo que hemos hecho ha sido transformarlas casi en machos. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis que os decía que en todo el sistema el patrón de diferencia era macho más que hembra? Pues aquí resulta que de alguna manera estas hembras estresadas, tanto criadas por no estresadas como por sus propias madres, han subido el número de neuronas. ¿Qué va a pasar en conducta con todo lo que ya sabemos? Pues fijaos, esto es lo más importante. Lo más importante es que el porcentaje de animales estresados, de hembras estresadas, criadas por las no estresadas, fijaos lo que sucede. Son más madres que sus hermanas, criadas por sus propias madres. ¿Os dais cuenta? Entre estos tres grupos, que son las no estresadas, tanto criadas por sus propias madres como por las malas madres o madres locas. Pero es que lo más importante es esto, que las estresadas, criadas por las no estresadas, fijaos lo que sucede, que sí expresan conducta maternal. Esto es una evolución. Con lo cual, en ese momento, esto fue publicado en 2010 y luego hubo réplicas, y esto fue en primer lugar con hembras, lo que vimos fue que de alguna manera, aunque durante el periodo prenatal hubiera estrés, pero si después en el periodo postnatal había cruces, la estructura se mantenía alta porque lo había provocado el estrés. Esos cambios hormonales mantenidos durante la gestación, si después a esas crías las cría la madre no estresada, ya había sucedido a nivel prenatal el cambio estructural en el cerebro. Las hormonas no, las hormonas habían cambiado, pero si las cuidaba una madre no estresada, se reducían. Pero lo más importante es que cuando medimos a partir de los 90 días en estas crías estresadas la conducta maternal, vimos que eran buenas madres cuando habían sido criadas por las no estresadas. Esto fue una manera de ver de una manera optimista lo que habíamos previsto, y era que a pesar de ese determinismo biológico instaurado por el estrés prenatal y el estrés postnatal al hacer los cruces, cuando había una buena conducta, conseguíamos una buena conducta después en periodo adulto, a pesar de los límites biológicos que esas crías estresadas tenían. De manera que el mensaje era, al menos desde nuestro punto de vista, y así nos lo reconocieron, era un mensaje optimista. En esa famosa dicotomía clásica y tan traída y tan llevada
nature versus nurture, o herencia o biología frente a ambiente y cultura. En nuestro caso, el ambiente había ganado al determinismo biológico. ¿De acuerdo? Mirad, aquí también daros algunos datos a nivel de proteínas, de expresión de proteínas, muy curiosos. Y es que en el hipotálamo de la rata, cuando no hay estrés, sí hay conducta maternal. Si hay estrés, no hay conducta maternal. Esto es así. No se produce la proteína cuando no se expresa conducta maternal por culpa del estrés. Os traigo aquí algunos datos en humanos y es, por ejemplo, el 11S de Nueva York, en esta columna de efectos en las madres, a medio y largo plazo, hay un aumento, lógicamente, crónico ya, se mantiene, de cortisol, pero ¿qué pasa en los hijos? En estos tres trabajos, uno es en Escocia, otro es en Colombia y el de Nueva York. En estos tres trabajos se han visto alteraciones en distintas etapas de la vida en los hijos. En el primero vemos que entre los 1 y los 4 años hay alteraciones a nivel psiquiátrico, sobre todo de TDAH, y trastornos también de sueño y un umbral a la excitabilidad mucho menor. Es lógico porque el eje hipotálamo hipofisario adrenal de estas criaturas se ha alterado. ¿Os recordáis que el sistema hormonal estaba también alterado en las crías en rata, en el modelo animal? En humanos nos pasa igual. Hay un mayor número de frecuencias, una mayor frecuencia de respuestas de ansiedad, de miedo y también de trastornos por déficit de atención cursando con hiperactividad. Y por último, son distintos tipos de agentes. Este fue crónico, pero que se vio que tenía unos efectos, este fue agudo con efectos crónicos, esto es situación de estrés ambiental crónico y este también. De manera que entre los 6 y los 15 años en este estudio en Colombia se vio que afectaba mucho más a los niños que a las niñas, este estrés gestacional. Esto se ha visto en algunos otros trabajos, sin embargo, no es demasiado consistente, porque en otros no hay diferencias de sexo. En nuestro caso, desde luego, no hubo diferencias entre sexo en el modelo animal, entre machos y hembras. De manera que vamos a pasar ya a la conducta parental humana y tengo que deciros que consta la conducta parental humana, ya habéis visto, tenemos unas bases psicobiológicas como todos los comportamientos, pero también estamos definiendo la conducta a través de constructos teóricos, de la teoría del bonding, de la teoría de Bowlby y de la teoría del apego. Y por último también entran en juego en los criterios operativos para definir los distintos patrones comportamentales, todo lo derivado de los trabajos de Antonio Damasio sobre aprendizaje, memoria y cómo también la conducta maternal y paternal puede ser un proceso de aprendizaje. He traído aquí un dato que es muy curioso de una amiga mía, una antropóloga bastante famosa, la autora de Modern Nature, Sarah Hrdy, de la Universidad de Davis en California, que descubrió una cosa que a mí misma me pasó, y es que cuando yo tuve sobre todo a mi hijo, que iba a ser hija, el segundo hijo, tenemos dos hijos, Elena y Fran, que es el cantante y piloto, pero iba a ser una chica. En aquella época pues, se conoce que las ecografías no eran demasiado fiables. Y cuando nació era un niño, pero lo primero que pregunté fue por su número de dedos. ¿Tiene todos los dedos? Pues resulta que me resultó curioso cuando Sara, en una de las presentaciones, introdujo este patrón transcultural de conducta maternal. Y es que después del nacimiento, en la mayoría de las culturas, pregunta a la madre, ¿tiene todos los dedos? O sea, tampoco tiene mayor trascendencia, pero a mí me pasó. Aunque quizá conviene hablar siempre de vínculo y no entrar en diferencias conceptuales, sí hay una diferencia entre un proceso y otro, entre lo que es attachment y lo que es bonding. Lo que es attachment se traduce por apego y lo que es bonding por vínculo. Realmente son procesos recíprocos, pero hay ciertas diferencias, y es que el vínculo se da de madres a hijos
y es ese lazo emocional que se forma incluso antes del nacimiento, pero sobre todo después en el momento del parto, y parece ser que es en esas primeras horas tras el nacimiento y es un proceso rápido que se establece. El apego se da de los bebés hacia los cuidadores y lleva varios meses y es un proceso continuo en la vida postnatal de los individuos. Fijaos, hasta qué punto a veces los constructos teóricos y el avance en conceptos psicosociales pueden cambiar los usos y costumbres en los tratamientos sanitarios, etcétera, o en la sociedad, en la vida diaria. Después de que Bowlby emitiera esta teoría, la teoría del vínculo y del apego sobre la importancia de estas primeras horas después del nacimiento, recordáis que el nido era la forma en la mayoría de los hospitales, de las maternidades, en que se localizaban las criaturas después de dar a luz. Y luego se pasaban unas horas con su madre para que luego las dejara descansar y pudieran dormir. Creo que en algunos hospitales incluso se llegan a hacer todavía este tipo de prácticas. Sin embargo, a raíz de los años 80-81, con el auge de esta teoría, se pasó a dar al bebé directamente a la madre después del nacimiento. Curiosamente, este cambio hizo que se frenara, ¿os acordáis este tiempo atrás en las noticias el tema de los niños robados? Pues curiosamente paró esa terrible situación a partir de los años 80, con la evitación de este tipo de prácticas, porque facilitaba el que si la madre no se quedaba con el bebé después de nacer, pudieran hacer cualquier cosa con esa criatura. Con lo cual, curiosamente, los datos delictivos pararon en esos años en que se detuvieron estas prácticas en las maternidades. Vamos a ver ahora nuestros trabajos después de esta parte experimental básica de laboratorio. Dimos el paso a estudiar en padres y madres humanos en Estados Unidos. Aquí costaba un poco más por cuestiones de permisos y demás, y estamos ahora en pleno proceso de diseños de distintos tipos de trabajos sobre las diferencias y las similitudes entre conducta parental entre hombres y mujeres a nivel cerebral, a nivel hormonal y a nivel comportamental. Y lo más importante es que en estos estudios estamos viendo cambios en el cerebro de madres y padres provocados por la interacción con los críos, con los niños. Mirad, los cambios cerebrales en las madres que hemos observado, no solamente mi grupo, sino grupos ya muy famosos en este área de experimentación, es que en imágenes a través de resonancia magnética se ha visto que aquella estructura, que no hace falta que recordéis, que era el área preóptica medial que está en el hipotálamo y que era clave, crítica en la expresión de comportamiento maternal, cuando hay en las primeras horas posparto hay un aumento de actividad también en la sustancia negra, que es la estructura que sintetiza dopamina, nuestra amiga la dopamina, y un aumento de actividad en la amígdala. Y también hay, después de unos meses de relación con el crío, con su hijo, hay un aumento en el volumen de la corteza prefrontal, es decir, la corteza necesita un poquito más de tiempo y de ensayo y error para cambiar en su estructura en la relación que se tiene con los bebés. Luego ya con resonancia magnética funcional y a través de distintos tipos de estímulos, ya sabéis que la resonancia magnética funcional lo que mide es la actividad que se da en determinadas estructuras en el cerebro, pero como respuesta a algo. La resonancia magnética sin más, una imagen es simplemente en una situación base cómo está ese cerebro, pero la resonancia magnética funcional nos da un poco más de información porque es en relación a un tipo de estímulo. Es una respuesta en tiempo real a un determinado tipo de estímulo. En este caso normalmente es llanto o también suele ser el olor del bebé, el olor a través de las camisetillas o de los pañales, etc. Y se ve que en este caso un estímulo auditivo aumenta la actividad en la amígdala de la madre cuando oye el llanto de su bebé y no de otro bebé, ya se reconoce.
y también se introduce un estímulo neutro. Y las madres, a la edad de los 6-9 meses del niño, del bebé, tienen un mayor número de respuestas en esta otra estructura que los padres, de acertar cuál es el llanto del bebé. Parece que estamos como más preparadas, pero no os preocupéis que todos después termináis respondiendo. Necesitáis un poquito más de tiempo los hombres, y yo creo que un poquito más de práctica. Todos estos cambios, no creéis que se quedan solamente como cambios adaptativos para reconocer al bebé y para darle una mejor crianza, sino que además a largo plazo se ve que hay en las madres un aumento en la memoria verbal, en tareas de memoria verbal. Hay un efecto pre- y posparto positivo, de manera que la interacción con el bebé nos hace un poquito más rápidas a nivel verbal. Estas son tareas realizadas en ratas y pasa lo mismo. De manera que en las ratas hemos podido ver a nivel morfológico qué es lo que sucede y aumenta tremendamente el número de espinas dendríticas en hipocampo, que como sabéis, como Jesús os ha comentado, es una de las estructuras más importantes para la memoria y consolidación de la memoria, para tener una capacidad de asociación después en relación a nuestra adaptación al medio. Y también en las células gliales, en todo ese colchón de células que necesita la neurona para sobrevivir. De manera que podemos resumir, haciendo caso a la famosa Kate Ellison, que es una periodista de investigación que publicó en 2005 un libro bastante curioso y simpático que se titula Mommy Brain, de Mommy Brain, el cerebro de la mamá, y ella, su conclusión es que el ser madre nos hace, a través de las tareas que tenemos que realizar, las funciones, aumentamos el número de sinapsis y por eso nos hace más listas. Hay siempre excepciones para esto, hay siempre excepciones, pero es curioso que en los años, a finales de los 80, no llegó a entrar en el DSM-4 como una alteración, pero había la creencia de que la maternidad nos hacía más torpes, más tontas, más torpes, bueno, los psiquiatras de aquel momento decían es que hacían test a las pobres madres antes y después del parto, pero tareas, tareas cognitivas a veces complicadas, otras menos, pero es que los momentos en los que medían eran a las 48 horas después del parto, en la mayoría de esos trabajos. Y yo digo, ¿quién diseñaba aquello? Hombres, no podían ser otros. Con lo cual, ya me diréis qué validez pueden tener ese tipo de resultados. Y entonces decían, es que la maternidad les hace estar mucho más pendiente de sus criaturas, de manera que no pueden atender otras cosas. El concepto era disminución, era un acrónimo de estos que no se llegó a aceptar, gracias a Dios o a quien sea, en el DSM-4, pero estuvieron a punto. Era una alteración de memoria en las madres recién dadas a luz. Bueno, pues ya me dirán ustedes si recién dadas a luz vas a estar pendientes de hacer una tarea de discriminación de formas o rotación mental, etc. Pero es que el ser madres no solamente nos cambia nuestro cerebro, es que esa interacción de afecto cambia también el cerebro de los hijos. Y eso es lo clave. Aquí tenemos algunos de los resultados. ¿Os acordáis de nuestras amigas? Y todas habéis sido protagonistas del juego, oxitocina y dopamina. Pues bien, hay un aumento de oxitocina y dopamina no solamente por los cambios hormonales propios del parto, sino por la mera interacción. Hay un aumento en los hijos en estos niveles. Y aquí simplemente recordar una cosa, y es que hay un mito con el tema de la lactancia materna. Ese mito es que es lo mejor, y de verdad que es lo mejor, porque el vínculo se estrecha, es mucho más fácil, se está mucho más tiempo con el bebé, pero que aquellas que han dado biberón o que van a dar biberón, que no se rasguen las vestiduras y no se dejen influenciar por esta bondad. Porque se han hecho estudios y el dar el biberón
no disminuye la formación del vínculo, ni tampoco altera los datos positivos que se han visto en la lactancia materna. De manera que niños que habían sido criados por sus propias madres y niños que fueron criados con biberón tenían unos patrones de comportamiento y de relación afectuosa con sus padres después en la primera infancia hasta los 3 años absolutamente sin diferencias. Voy a ir un poquillo más rápido. Aquí simplemente comentaros que la ausencia de contactos físicos hace que disminuyan el desarrollo cognitivo después en el rendimiento escolar y aumenten las respuestas de conflictividad dentro del aula. Hemos estudiado también en nuestro grupo allí en la Universidad de Rutgers qué estructuras están implicadas, son todas estas, que no hace falta que las memoricéis. Lo más importante es que hemos estudiado que es la corteza orbitofrontal para la conducta maternal, la prefrontal es para el resto de comportamientos, pero la que es más específica de la conducta maternal es la orbitofrontal y la corteza cingular. Y a nivel subcortical tenemos el tálamo y el hipotálamo. Vamos a pasar de esto. Hay efectos transgeneracionales. ¿Qué quiere decir esto? Que según hemos querido, vamos a querer nosotros. Es decir, que un aumento en unas buenas prácticas comportamentales hace que después nuestros hijos sean buenos padres. Y en oposición, las malas conductas pueden dar lugar también a una mala conducta parental, tanto en hembras como en machos, o en hombres y en mujeres. Hay alteraciones, como todos ustedes saben, de depresión, ansiedad, depresiones postparto en la formación del vínculo, y son todas estas. Fundamentalmente las más estudiadas son las que tenemos aquí, el estrés lo hemos estudiado nosotros, drogas otros grupos, y los estudios más o menos vienen a dar los mismos resultados, y es que hay unas alteraciones que ya hemos visto a nivel estructural y hormonal, pero se está descubriendo últimamente que estas terapias o estos tratamientos, mindfulness, de relajación, yoga, etcétera, aumenta a través de los mecanismos metabólicos, de aumento incluso también aumento de neurotransmisores que tienen que ver con los sentimientos y el buen estado de ánimo y sentimientos positivos, como son serotonina, oxitocina, etcétera, de los que todos ya hemos oído a lo largo de la mañana, que benefician el control de estrés cercano al parto y disminuyen también las posibilidades de depresión postparto. Y en drogas, pues lo mismo. Las drogas están alterando todos los mecanismos neurobiológicos que se están dando durante el periodo gestacional y luego en la conducta postparto de estas mujeres que han tomado drogas a través del aumento, o sea, el bloqueo de la dopamina en gracias a la acción de esas drogas, lo que hace en la conducta postparto es disminuir sobre todo los niveles atencionales hacia los hijos. Y una cosa muy importante es que en estos momentos la presión social por fin está haciendo que los hombres también tomen un papel activo en la maternidad y ellos sean también padres activos. Y fíjense ustedes que en los años 80 un síndrome que se llamó el síndrome de Cubat, descrito por un grupo de investigadores canadienses, empezaron a tratarlo como una especie de alteración psicopatológica de los padres primerizos siempre. Este fenómeno se da en padres primerizos que normalmente tienen muy buena relación afectiva con la mujer, con la pareja. Y lo que sucede, aunque parezca mentira, es que ellos empiezan a tener síntomas casi propios del embarazo. Aumentan de peso, llegan a tener antojos, a veces también disminuyen niveles hormonales, como la testosterona, aumenta prolactina, etc. Y aunque parezca una broma, esto se da en más padres primerizos de lo que parece. Con el permiso de mi marido, y sé que ahora ya estamos terminando, me están dando aviso, pero un poquitín más. Bueno, con permiso de aquí, del señor Francisco. Mi primer embarazo fue el de Elena, que ahora tiene 36 años. Y bueno, pues éramos jóvenes, nos queríamos mucho y había una muy buena relación. Yo jamás tuve antojos en ese embarazo, bueno, ni en el segundo tampoco.
Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando estaba en mi quinto o sexto mes empezó entonces la cosa. Me despertaba aquí mi señor, para mí es Paco, me da el codazo, Maricruz, ¿no te apetecen unas almejas? Os lo digo de verdad, o sea, esto sí que es un striptease familiar. Y yo le decía, pero bueno, y a las 3 de la mañana, digo, y ya que me lo dices, pues sí. Entonces se levantaba, abría una lata de almejas y nos poníamos ahí mano a mano. Esto sucedió unas 4 o 5 veces. Cuando no eran almejas, pues lo que había, mejillones, navajas, todo de lata. Total, que yo aquello para mí pasó desapercibido, jamás lo comenté, alguna vez así de chascarrillo con los amigos, oye, que a este le dan antojos y a mí no. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando en los años 90, cuando empezamos ya a hacer los primeros escarceos con humanos, cae en mi poder los trabajos de Wayne Edwards de la Universidad de McGill en Canadá. Y digo, toma, lo que tenía Paco era síndrome de Cugat. Bueno, el caso es que mi marido, el pobrecillo, era un buen padre. Y lo que se ha descubierto después en el síndrome de Cugat es todo lo contrario a lo que se había descrito en los primeros momentos, y es que son padres que después tienen mayor frecuencia, a pesar de que tienen una serie de síntomas que son similares al de la mujer, al de la embarazada, tienen también unos correlatos fisiológicos como son un aumento de la testosterona pre y disminución post, y cortisol, el cortisol, la hormona del estrés, de enfrentamiento al estrés, disminuye. Pero después hay una correlación positiva en estos padres primerizos con conductas buenas de padre, mucho más activos, bañan más a los niños, suelen estar más pendientes, se involucran mucho más igual que se involucraron antes. Simplemente una anécdota, y es que si bien pensamos que este síndrome de Cugat es verdad que parece que es por una presión, como las presiones culturales pueden también hacer cambios en nuestro cerebro y en nuestro comportamiento, obviamente, pero pensamos que esto es pues, de sociedades desarrolladas, de un nivel económico bueno, porque tenemos esa cultura ya de compartir, una educación previa, etc. Pues mi sorpresa es que en el año 2005 los mejores padres fueron una tribu de pigmeos del África occidental, los pigmeos Aka, y estos señores lo que hacen es tener mucho más tiempo a las criaturas porque las mujeres son mucho más activas criando desde el punto de vista agrícola, criando plantas, etc. Y como hay poca caza, ellos toman el relevo, pues un poco lo que está pasando aquí con el tema de la crisis, cuando la mujer tiene mejor puesto que el hombre, los hombres a veces se quedan de amos de casa, no lo suficiente, pero bueno. De manera que fueron nombrados por una asociación de periodistas ingleses sobre investigación en conducta social como los mejores padres del mundo. Y lo más curioso de esta tribu es que como se van con ellos y van buscando, son cazadores y van buscando piezas, llega un momento que los bebés necesitan mamar. Entonces, hasta que llegan de nuevo al poblado, les ponen en su pecho, llevan una especie de banda, les ponen en su pecho y van tomando una especie de calostro que les deja un poquito más calmados hasta que llegan y les dan de mamar las madres. Esto vamos a pasar de ello. Simplemente deciros algo que todos sabemos, que las relaciones afectivas, todo el tiempo que dediquemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, juegos, toda la interacción que podamos va a ser beneficioso, pero no solamente en el periodo postnatal, tenemos que estar ya predispuestos a querer y a ser activamente buenas personas con las crías que estamos esperando. Y aquí es simplemente mi homenaje a los educadores infantiles. No sé cuántos de aquí sois educadores infantiles, pero en las charlas que doy, que hay un gran número de educadores infantiles, en mi libro les dedico un par de epígrafes porque creo que son de las tareas más importantes en nuestra sociedad, porque de ellos va a depender en gran parte, no solamente de la familia, sino de los educadores infantiles de 0 a 6 años, el futuro de nuestra sociedad, porque dependiendo de esas primeras interacciones va a haber un determinismo no solo biológico, sino sobre todo afectivo. Así que mi homenaje a ellos. También en el libro os hablo de una fórmula que parece yanqui, pero que no lo es.
y es el tema de las 3 A's: amar, animar, alimentar. Animar es reforzar, es estar pendiente, es todo lo que hemos oído hasta ahora, es la formación del vínculo, porque todo eso tiene unos correlatos neurofuncionales que van a estar ahí y van a ser ya irreversibles para bien. El alimentar, tenemos una gran suerte porque tenemos la dieta mediterránea y es una de las propuestas de la OMS para el periodo gestacional, la dieta mediterránea. La conclusión, pues que la conducta maternal y paternal modula nuestro cerebro y, en consecuencia, nuestro comportamiento para el resto de nuestros días. Y solamente pues, veis que el amor maternal está presente en distintos lugares, en el océano, en la India, en África y también en el parking del súper. No os asustéis, no os asustéis. Esto que parece bastante desagradable es una matrona y el sesgo profesional hace que trate a su criatura de una manera un poco brusca, Y ya simplemente despedirme de vosotros con esta reflexión que tengo en un momento dado en mi aislamiento escribiendo el libro. Y os digo que no hay que pensar a largo plazo cuando nos preocupamos por el futuro bienestar de nuestros hijos. Y es que lo único que tenemos que hacer es dedicar tiempo y cariño, pero con generosidad y de manera disciplinada, que a veces no nos apetece cuando llegamos de trabajar y les dejamos la tablet o les dejamos... Tiene que ser con una disciplina dedicada a ellos, especialmente en los primeros 6 años de vida. Y si actuamos así, nos vamos a ahorrar después muchas preocupaciones a lo largo de toda su vida y de toda nuestra vida. Gracias.